vida nos empujó a tener que estudiar el prematuro. Nunca nos hubiéramos imaginado la producción de prematuros que íbamos a tener, y es tan importante la disfunción cerebral que ahora ustedes van a escuchar esta entidad, discapacidad visocerebral, que antes era como un accidente de ciego y que ahora va pegado al prematuro. Entonces, efectivamente, ya le trataron la retina, el niño no se quedó ciego. ¿Y ahora qué hacemos con él? Y ya el doctor mencionó algunas cifras: 1 de cada 10 bebés va a ser prematuro, y de los prematuros ya sobreviven una gran cantidad, y tenemos incluso prematuros de muy bajo peso que sobreviven, y sabemos que a mayor discapacidad tendremos menor adultos independientes. En México tenemos lo peor de tercer mundo y lo peor de primer mundo, y somos el primer lugar en embarazo infantil. Por aquí estamos México, aquí está Estados Unidos y aquí otros países. 1 de cada, y ambas van a destruir zonas visuales, porque ya vimos que la visión va por todos los lóbulos cerebrales. En este estudio del hospital podemos ver cómo tenemos 19 prematuros con una edad de 2.6 años a la hora de explorarlos, una edad gestacional de 26 semanas y un peso promedio de 660, o sea, más bajo que el nivel de los microprematuros. Entonces tenemos en este estudio incluso microprematuros de 24 y 25 semanas. Obviamente el microprematuro a veces viene acompañado de un montón de síndromes, y eso nos hace empeorar cerebro. Vean ustedes de qué están acompañados, casi todos de retraso psicomotor: epilépticos, cuadriparesia espástica, hidrocefalia, hemorragia ventricular, parálisis cerebral infantil, retinopatía del prematuro, comunicación cardíaca y todo lo que ustedes quieran. Autismo es una de las cosas más comunes en el prematuro. Cuando los metimos a estudio a todos estos prematuros, este es un estudio del hospital, y los empezamos a estimular, los primeros mecanismos que tenemos que estimular en el prematuro son los mecanismos de atención. Como ya estuvimos hablando hace rato del cerebro reptil, que generalmente la atención es el mecanismo visual para defensa y supervivencia, eso es lo que tenemos que empezar con el prematuro. Obviamente está dañado desde allí, y podemos ver niños que mejoran impresionantemente como este, y niños que no van tan bien. Empezamos con un valor global de daño de 4.3, donde 10 es mejor, y terminamos con un valor de 6. Esta enfermedad del cerebro en el prematuro se llama discapacidad visocerebral. No es una ceguera de causa ocular. El niño puede ver, pero no sabe que ve. Y entonces está dañadas las estructuras subcorticales, las redes y las áreas asociativas. Y en el prematuro es en donde más se encuentra esta enfermedad comparado con otras causas de niños a término. La discapacidad visocerebral se asocia a lesiones de leucomalacia, de hipoxia y de hemorragia intraventricular. Las tres cosas las tiene el prematuro. Podemos tener discapacidad visocerebral simplemente por tener gemelos, por un infarto, por drogas maternas, por epilepsia, por sacudir a los bebés, el Shaken Baby Syndrome, por asfixia, etc. Pero estas, las tres principales, ya están en el prematuro. La enfermedad nos indica el grado de lesión dependiendo de cuándo se estableció, dónde y a qué nivel. Nos va a dar una mala visión hasta la ceguera, o alteraciones de campos visuales, o déficit de destrezas, o de aprendizaje, o de concentración, o de inteligencia, y todo eso es más baja calidad de vida. Los niños parecen ciegos sin ser ciegos, y tienen problemas en saber lo que ven, que es la interpretación y la comprensión. Otros daños, claro, nada viene solo: tienen parálisis cerebral, tienen autismo, tienen discapacidades, tienen problemas de neurodesarrollo, y tenemos que más o menos evaluar en el niño prematuro si la lesión fue más anterior, fue posterior o fue difusa. Aquí tienen un ejemplo maravilloso. Miren ustedes las guías visuales que les enseñé hace rato, magno y parvocelulares, del dónde está y del qué es, en un niño sano.
Vean ustedes, un control sano, todas sus vías cerebrales de interconexión sanas. En un ciego temprano, las vías se formaron. Aquí tienen un prematuro. Todas las vías lesionadas. Así que lo que han estado viendo el muñequito de aquí de la diapositiva es un cerebro de prematuro. Aquí nuevamente las interconexiones cerebrales en un control sano, en un ciego y en un prematuro, totalmente lesionadas. Aquí tienen ustedes un control sano con sus radiaciones de la mitad del cerebro hacia atrás y su resonancia. Aquí tienen ustedes el gran sistema ventricular ampliado con una gran hidrocefalia, la lesión del prematuro, y miren cómo corresponde con esta lesión campimétrica. O sea, apenas si podemos darnos cuenta por campimetría la grave lesión del niño. Les voy a enseñar este ejemplo de discapacidad visocerebral. Este es un nene que se comporta como ciego, tiene 4 años de edad, paciente del doctor Orozco, pero él, con cierta inquietud porque no parecía tener todas las características de una maurosis congénita de Leber, me pidió que le pasara pruebas de colores. Sorpresivamente el niño, a pesar de tener cuentadedos a 1 metro, prácticamente ciego, pasó prueba de colores sano. Por lo tanto se descartaba la lesión de Leber y tenía una resonancia normal. Los potenciales malísimos nos demostraban ceguera. El electroretinograma no registraba nada de visión y su visión era de cuentadedos, pero tenía una prueba de colores normal. Cuando lo pude explorar, el niño tenía un flóter pequeño. Al meterle su graduación empezó a hacer una tortícolis, lo operé de nistagmo y de tortícolis, le empecé levodopa y el niño empezó a ver. Actualmente tiene como 5 años de seguimiento y el niño ve 20/50, dejó de ser ciego, va a la escuela y se comporta como un niño bastante normal. Fíjense cómo el caso no era ni un estrabismo, ni era mala visión por nistagmo, era mala visión por discapacidad cerebral. Obviamente, en la supervivencia del prematuro tiene acompañado todo esto, y entre menor peso, menor edad de gestación, vamos a tener más parálisis cerebral, más retraso motor, más esquizofrenia, más autismo, más alteraciones del comportamiento, más asociación ceguera, sordera, epilepsia y menos posibilidades de trabajo. La prematuridad entonces nos obliga a estudiar al niño a nivel cerebral para descartar todo esto. Nos obliga a estudiar al niño de manera sistémica para descartar más daños a nivel orgánico. Nos obliga también a descartar todas sus lesiones visuales como la ectopia, la miopía, la hipermetropía, la atrofia, la lesión de la retina, los estrabismos y los nistagmos. En este estudio que hicimos también del hospital, miren, con una N de 81, tenemos los marcadores de encefalopatía hipóxica en los prematuros, como son la edad materna, el Apgar malo, la necesidad de reproducción, la reproducción asistida por parte de la madre, la displasia broncopulmonar y la preeclampsia. Esto nos habla de mayor lesión de hipoxia en el bebé, y esto, por supuesto, se nota aquí como fue más predisponente en los muy prematuros que en los prematuros tardíos, más otras complicaciones como todo lo que ustedes ven aquí. Decimos que no van solos, sino acompañados de un montón de lesiones. Vean todo lo que encontramos en los muy prematuros: lesiones cardíacas, insuficiencia renal, hiperglucemia, hemorragia ventricular, hipoglucemia, ROP, estrabismo, enterocolitis, etcétera, miopía, ceguera. En los prematuros tardíos, obviamente, mucho menor lesión. Y cuando les hicimos pruebas visumotoras para saber su capacidad de manejo de la mano y de la concentración a través de estudios de Bender y Kopitz, podemos exponer a los prematuros tardíos. Vean ustedes cómo están alterados en este grado comparado con los muy prematuros, alterados muchísimo más en sus habilidades visumotoras. En el tratamiento de los prematuros, obviamente tenemos que corregir todos los estrabismos, nos ayudamos de toxina botulínica. En cambio, las cirugías son pocas porque no podemos estar operando a los prematuros. Terapia oclusiva sí, levodopa sí, y tenemos un porcentaje de poderlos mejorar de manera muy interesante, con resultados buenos
en más de la mitad. Entonces, en la discapacidad visocerebral del prematuro nos va a dar el grado de lesión si hubo asfixia, isquemia, en la magnitud del daño cerebral, del daño cefálico, de la hidrocefalia o de las infecciones. El impacto neurobiológico del cerebro del prematuro dependerá de la capacidad de adaptación que tenga su cerebro, del grado de daño cerebral y del grado de autismo para la comprensión y el aprendizaje. Obviamente, esto va a depender de tener este daño de la rehabilitación adecuada del prematuro. Luis generalmente les presenta que en la Ley General de Salud, que se logró cambiar el artículo 61 y que obliga la revisión de la retina y el tamiz al prematuro de manera obligatoria, y que si no lo hicimos y lo dejamos ciego podemos irnos a la cárcel, pues en letras chiquitas, como dice, y también una jirafa. Bueno, en letras chiquitas dice, y además, la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo. O sea, la ley nos obliga a seguir la vigilancia de todos los niños. Yo le llamo los grandes 5 para la atención del prematuro. Facilitar la aplicación visual. Algunos están perdidos, no pueden ni ver a mamá. Están así con la vista en el espacio. Tratamiento de todas las anomalías que estén acompañadas en los ojos. Corregir los defectos refractivos. A veces tenemos prematuros de más 10, a veces tenemos prematuros de menos 15. Favorecer las funciones visomotoras y la binocularidad y rehabilitar todas las anomalías acompañadas del prematuro. Entonces, efectivamente, los bebés prematuros tienen muchas alteraciones. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir, espérate porque está chiquito. La prematuridad nos va a dar por sí sola una visión subnormal, déficit de atención, discapacidad visocerebral, ambliopía, estrabismo y nistagmo. Pero además va a aumentar el riesgo si tenemos ROC, peso bajo, menores semanas de gestación, lesiones genéticas, lesiones sistémicas y lesiones cerebrales. Por eso es que el prematuro necesita que no nos retrasemos en el diagnóstico y que no favorezcamos la falta de la rehabilitación temprana. Y eso está representado por buenos médicos. El prematuro necesita buenos médicos. Así que en bebés prematuros, recuerden, la neurorehabilitación debe ser inmediata y hagamos un alto al daño. Esta diapositiva es el cerebro de un prematuro. Gracias.